Cuando Leo acepta su destino, algo profundo se transforma en su interior. Ya no se aferra a la ilusión de control absoluto, ya no malgasta su fuego sagrado luchando contra la marea de un mundo que nunca dejará de cambiar. Ha vivido lo suficiente como para entender que el universo no gira en torno a sus planes, que el tiempo no se detiene por su voluntad, que incluso el corazón más valiente y el rugido más fiero deben, a veces, inclinarse ante la tempestad. Pero en esa comprensión no hay derrota, hay sabiduría. Porque Leo no es aquel que necesita que el mundo sea dócil, es quien aprende a navegarlo con el pecho erguido incluso cuando la barca cruje y el horizonte se oscurece. Con los ojos abiertos a la verdad de lo efímero y con el alma templada por la experiencia, Leo deja de resistirse a lo inevitable y empieza a caminar de frente hacia lo ineludible. Aceptar su destino no es rendirse, es comprender que hay poder en elegir cómo responder al caos. Su fuego ya no arde por orgullo ciego, sino por visión elevada. Ha dejado de buscar la perfección y ahora persigue la autenticidad. Su identidad ya no depende de ser el centro, sino de ser la luz que guía aunque todo lo demás parezca perdido. Y esa luz ya no necesita reconocimiento para brillar, porque ha comprendido que el verdadero oro no se oxida ni se desvanece, solo se purifica en las pruebas. Ha conocido la incertidumbre, ha sentido la soledad de quien lidera sin manuales, ha soportado la angustia de darlo todo y aún así no alcanzar lo esperado. Pero es precisamente ahí donde nace su verdadera fuerza, en esa tensión entre lo que soñó y lo que el mundo le permitió construir. El destino de Leo no es fácil porque fue hecho para corazones indomables, para almas que desafían al tiempo y aman con la intensidad de una estrella que sabe que algún día morirá, pero brillará hasta el último aliento. La nobleza de Leo no está en ganar siempre, sino en no dejar de luchar con honor, incluso cuando el viento no sopla a favor. Y es en esta madurez salvaje, cuando ya no niega la dureza de la existencia ni pide clemencia al universo, que emerge su esencia más luminosa. Ha comprendido que cada desafío es una fragua y que él mismo es la espada que en ella se templa. Ya no teme al cambio porque sabe que su identidad no está en la forma sino en el fuego que la impulsa. Se adapta, sí, pero no se traiciona. Resuelve, sí, pero sin perder su integridad. Camina, incluso cuando sus piernas tiemblan, porque ha hecho de la voluntad su estandarte. No necesita garantías, solo dirección. No necesita certeza, solo coraje. Ahora que ha aceptado que no todo depende de su esfuerzo, ha descubierto la grandeza de actuar por puro propósito. Ha entendido que la vida no premia a los que se aferran, sino a los que fluyen sin dejar de arder. Sabe que no hay gloria sin pérdida, que no hay conquista sin caída, que no hay legado sin cicatrices. Por eso sigue, incluso cuando todo parece en su contra. Porque su espíritu no negocia con el miedo. Porque si va a hundirse, será luchando. Y si va a remontar, lo hará como solo Leo puede hacerlo, dejando estela, marcando historia, inspirando a otros a rugir cuando el silencio amenaza con aplastarlos. El destino de Leo no es ser invulnerable, es ser inolvidable. No es vencerlo todo, es nunca dejar de ser quien es en medio de todo. Su fuego ya no busca consumo, ahora busca sentido. Y cuando acepta que a veces no será suficiente, se permite ser humano sin renunciar a su divinidad. Porque lo ha entendido, el mundo no se dobla ante él, pero él puede convertirse en la llama que sigue ardiendo en medio del naufragio. Puede que no elija las olas, pero siempre elegirá remar con el alma en alto. Porque ese es su verdadero poder. Porque ese es su destino. Porque eso es ser Leo. Cuando Leo acepta su destino, se convierte en una llama que ya no necesita aprobación ni aplausos, porque ha descubierto que su valor no nace del escenario ni del público, sino de la fuerza indomable que arde en su interior incluso cuando nadie lo mira. Es entonces cuando su fuego deja de ser espectáculo y se convierte en legado. La conciencia de la impermanencia le otorga un nuevo tipo de majestad, más sobria, más profunda, más invencible. Ya no busca dominar por imposición sino inspirar por presencia. Su liderazgo se vuelve silencioso pero certero, como un faro en la tormenta que no exige, pero guía, que no ordena, pero arrastra. Leo, al abrazar la verdad de que el mundo es inestable y que la lucha es constante, ya no teme a la pérdida. Comprende que lo que se le arrebata en lo material jamás puede tocar lo que construye en su interior. Su trono ya no está hecho de oro sino de experiencia, de principios templados en la adversidad, de lealtades ganadas a través de la entrega, de cicatrices llevadas con honor. Ha dejado de compararse, de competir con sombras ajenas, porque su única medida es su propia evolución.
Se convierte en quien no retrocede ante la dificultad porque sabe que todo gran reinado se forja en tiempos de caos. La madurez espiritual de Leo lo aleja de la reacción impulsiva y lo acerca a la acción estratégica. Ya no arde por impulso, sino que enciende su fuego con intención. Ha aprendido a observar, a esperar, a hablar con el peso de la verdad y no con la necesidad de imponerse. Su rugido se vuelve menos frecuente, pero más poderoso, porque ahora no ruge para defenderse, ruge para despertar, ruge para abrir caminos, ruge para que otros recuerden que aún tienen algo dentro por lo que vale la pena pelear. Se convierte en un símbolo de constancia en medio de lo incierto, en un ejemplo de lo que significa perseverar con dignidad. Al comprender que no siempre tendrá el control, Leo deja de desgastarse en lo incontrolable y concentra su energía en lo esencial. Ya no busca cambiar el oleaje, ahora perfecciona su remo. Ya no quiere que el cielo esté siempre despejado, ahora cultiva la templanza necesaria para remar incluso bajo tormentas. Esta transformación lo vuelve casi indestructible, no porque no sufra, sino porque ha aprendido a usar el dolor como combustible. Cada decepción se vuelve lección. Cada caída, una nueva forma de alzarse. Cada derrota, un peldaño hacia una versión más elevada de sí mismo. Leo, al aceptar que el mundo no se adapta a sus deseos, comienza a reconocer la belleza de lo inesperado. Encuentra en lo imprevisible una chispa de aventura, una oportunidad para reescribirse, para renacer. Se convierte en un maestro de la reconstrucción, alguien que puede perderlo todo y aún así levantarse con más poder del que tenía antes. Porque no se trata de lo que tiene, sino de lo que es. Y lo que es, no se destruye. Se transforma, se sublima, se vuelve leyenda. Ya no necesita demostrar que es fuerte, porque ha asumido que la verdadera fortaleza no se muestra, se vive. La vive en el silencio de las noches donde el miedo susurra y él responde con esperanza. La vive en los días donde todo tambalea y aún así sostiene su visión con la entereza de quien no olvida su origen. La vive al amar, al proteger, al no abandonar sus valores, incluso cuando todo lo fácil le pide lo contrario. Ha dejado de buscar su lugar en el mundo, porque se ha dado cuenta de que él es el lugar donde los demás encuentran dirección. Ya no necesita que lo sigan, porque es tan auténtico que su sola existencia se vuelve guía. Cuando acepta que a veces no será suficiente, que sus mejores esfuerzos no garantizan resultados, que la injusticia no siempre se corrige y que el bien no siempre triunfa de inmediato, Leo se convierte en algo aún más necesario. Se convierte en esperanza encarnada. En un recordatorio viviente de que el coraje no depende de las circunstancias. De que uno puede estar agotado y aún así seguir. De que incluso cuando la vida niega sus dones, él no deja de entregarse. Es entonces cuando su fuego deja de arder solo para sí mismo y empieza a calentar a quienes lo rodean. Se vuelve protector, no por ego sino por amor. Entiende que la realeza del alma no está en los privilegios, sino en el servicio. Que el verdadero líder es quien alumbra cuando los demás no encuentran el camino. Que el verdadero rey no es el que exige lealtad, sino el que la inspira por cómo vive. Desde la mirada astrológica más profunda, Leo representa el corazón del zodiaco. Y cuando ese corazón acepta su destino, cuando se rinde ante la verdad sin rendirse ante la vida, late con un ritmo que transforma a todos los que lo rodean. Irradia una vibración que despierta la valentía dormida en los demás signos, que enciende la pasión que la rutina apagó, que recuerda a todos que el espíritu humano es capaz de renacer una y mil veces, mientras conserve una chispa de convicción. Y esa chispa, en Leo, nunca se extingue. Por eso, cuando Leo acepta su destino, no se vuelve más pequeño, se vuelve eterno. Porque no necesita que el mundo lo salve. Ha nacido para desafiarlo, para iluminarlo, para dejar una marca que no se borra ni con el tiempo, ni con el olvido, ni con la adversidad. Porque aunque sepa que la barca es frágil y que el mar es indomable, Leo rema con la dignidad de quien sabe que su llama está hecha para resistir lo imposible. Y con cada brazada, recuerda que su verdadero propósito no es conquistar el mundo, sino no perderse a sí mismo en el intento. Y eso, al final, lo convierte en leyenda. Cuando Leo se alinea con su destino, la energía solar que lo rige ya no necesita estallar para llamar la atención, sino que aprende a sostener su calor en el tiempo, convirtiéndose en una fuerza de vida constante. Lo que antes era urgencia por brillar, por ser reconocido, por ocupar un lugar visible en el mundo, se convierte en un fuego maduro que no depende de los ojos ajenos para mantener su fulgor. La influencia del sol, su regente, se manifiesta de otra forma,
ya no como una llamarada desbordante, sino como un astro central que sostiene órbitas, que da sentido al movimiento de todo lo que lo rodea, que sostiene sin aplastar, que guía sin encadenar. Leo deja de querer ser visto y empieza a ver, y en ese acto de ver sin juicio, sin soberbia, encuentra la compasión. Y la compasión, para un signo de fuego, es una forma elevada de poder. Al aceptar que el cambio es parte del tejido de la existencia, Leo se libera de su miedo a la pérdida. Se da cuenta de que el trono que habita no es de piedra ni de oro, sino de fuego y voluntad, y por tanto no puede ser destruido por las circunstancias. Su esencia no está anclada a los logros externos ni a las coronas visibles, sino al dominio de sí mismo. Esa conciencia lo convierte en un guardián de su propia llama interna. Ya no depende del reconocimiento para sentirse completo, porque ha descubierto que el verdadero esplendor es el de quien se sostiene a sí mismo en medio del caos, sin perder el rumbo, sin traicionar su esencia. Este despertar lo lleva a comprender que el mundo no le debe nada, y que precisamente por eso su entrega adquiere un valor más puro. Da sin esperar devolución, crea sin necesitar ovación, lidera sin imponer dirección. Porque entiende que su mayor obra es la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. El ego, que alguna vez fue su prisión, se convierte en una herramienta domada, al servicio de un propósito más grande. El orgullo ya no lo aísla, ahora lo eleva. La vanidad cede su lugar al honor, y el deseo de dominar se transforma en un impulso por proteger, por inspirar, por elevar a quienes aún no encuentran su propia llama. Desde la perspectiva más profunda del arquetipo solar, Leo, al aceptar su papel como quien sostiene luz incluso en la oscuridad, se transforma en símbolo de la constancia espiritual. Porque no importa cuántas veces el mundo lo desafíe, lo ignore o lo desmantele, siempre vuelve a levantarse con la frente alta. No porque no sienta miedo o dolor, sino porque ha hecho un pacto con su esencia, jamás abandonar su fuego. Y eso lo convierte en eterno. No eterno en el sentido superficial de la fama, sino eterno en la capacidad de influir en el alma de los demás. Porque donde Leo pisa, deja marca. Donde ama, deja transformación. Donde cae, deja enseñanza. Cuando se sabe parte de un ciclo mayor, deja de luchar contra la vida como si ésta fuera un enemigo, y empieza a danzar con ella. Encuentra armonía en lo incierto, ritmo en lo caótico, dirección en lo abstracto. Y en esa danza, su fuego se vuelve más sabio. Deja de arder sin control y comienza a ser canalizado con maestría. Crea, construye, inspira, protege, sin perderse en los vaivenes del resultado. Leo aprende que su verdadera fuerza no es resistirse a lo inevitable, sino asumirlo con valor, tomarlo con las manos desnudas y convertirlo en algo nuevo. Así se convierte en alquimista de su propio destino. La nobleza de su corazón se expresa entonces en la forma en que persevera cuando todo tambalea, en la manera en que mantiene la fe cuando todo se derrumba, en la dignidad con la que acepta lo que no puede cambiar, sin que eso apague su deseo de seguir creando, de seguir intentando, de seguir encendiendo posibilidades. Su grandeza está en no rendirse a la amargura, en no permitir que la decepción erosione su verdad, en no permitir que el cinismo de los demás apague su idealismo feroz. Desde su centro solar, Leo transforma la frustración en impulso, el cansancio en determinación, la soledad en claridad. Porque ha entendido que liderar muchas veces significa caminar solo, pero también sabe que cada paso que da con autenticidad es un llamado silencioso que tarde o temprano despierta a otros. No necesita seguidores para sentir que va en la dirección correcta. Su brújula es interna. Su fuerza no se mide en números, sino en profundidad. Y cuando alguien, en algún rincón, encuentra inspiración en su ejemplo, Leo sabe que su fuego está cumpliendo su propósito, contagiar valor, recordar a otros que el alma humana puede arder incluso en la oscuridad más densa. En este nuevo estado, Leo deja de querer salvar al mundo y comienza a iluminarlo. No promete soluciones mágicas, pero ofrece presencia constante. No ofrece respuestas absolutas, pero da testimonio de una verdad vivida. Y esa verdad es que el ser humano, cuando se acepta como parte de un universo vasto e indomable, puede alcanzar una fuerza que ninguna estructura externa puede otorgarle. Leo se convierte así en un símbolo de soberanía interior, de esa fuerza invencible que no necesita circunstancias ideales para manifestarse, porque brota desde lo más profundo del ser. Allí donde el dolor no lo ha quebrado, sino templado. Donde la pérdida no lo ha vaciado, sino depurado. Donde la incertidumbre no lo ha paralizado, sino liberado. Leo, cuando acepta su destino,
se convierte en un guardián del fuego que nunca se extingue. Su rugido ya no es un grito de protesta contra lo injusto, sino un canto de afirmación ante la vida. Una declaración inquebrantable de que, pase lo que pase, su llama seguirá viva. Y mientras esa llama exista, siempre habrá un sol dispuesto a salir incluso en medio de la noche más larga. Cuando Leo ha comprendido que su verdadera batalla no es contra el mundo exterior sino contra su propia sombra, nace en él una sabiduría silenciosa y profunda que trasciende la teatralidad de sus antiguos impulsos. Ya no necesita que la vida le dé escenarios ni reflectores porque su luz ha aprendido a brillar incluso en la más absoluta oscuridad. La energía solar que lo impulsa no busca ya imponer claridad, sino convivir con la penumbra, entenderla, caminar entre las zonas inciertas de la existencia con la templanza del que ya ha caído y ha elegido levantarse sin perder su dignidad. En ese momento, Leo se convierte en un viajero del alma, un arquitecto de su espíritu, un alquimista que transforma la frustración en propósito y el silencio en fuerza. El fuego que antes consumía se vuelve fuego que forja. El deseo de ser amado se transforma en la determinación de amar sin condiciones, sin esperar retorno, sin mendigar presencia. El corazón regido por el sol, al comprender la vastedad del universo, se libera del peso de tener que brillar todo el tiempo. Y entonces descubre algo más poderoso que la gloria, la constancia. La llama que no necesita explotar para demostrar su existencia, pero que jamás se apaga porque vive alimentada por la convicción. Leo encuentra en esa constancia una forma sagrada de libertad. Ya no lucha por destacar, porque ha descubierto que su valor no reside en el eco de los aplausos, sino en el impacto real que deja en cada acción comprometida, en cada mirada íntegra, en cada paso que honra su verdad aun cuando nadie lo observa. Desde la astrología más profunda, Leo es la expresión viva del arquetipo del corazón. Y cuando el corazón se alinea con su destino, ya no se doblega ante el miedo ni ante la pérdida. Se vuelve capaz de sostener todo aquello que lo rodea, de ser refugio sin volverse cárcel, de ser guía sin volverse imposición. En ese punto, Leo se vuelve capaz de hacer lo más difícil, reinar sobre sí mismo. Gobernar sus propias emociones sin reprimirlas. Canalizar su poder sin perder la humildad. Asumir su grandeza sin pisotear a nadie. Y esa forma elevada de ser lo convierte en algo más que un signo de fuego. Lo convierte en una presencia solar en un mundo que muchas veces se arrastra en sombras. Cuando Leo ha cruzado las pruebas del orgullo y ha atravesado la soledad sin convertirse en piedra, su esencia emerge más viva que nunca. Ya no hay espacio para máscaras. Ya no hay tiempo para juegos de validación. Su rugido ya no es ruido, es símbolo. Y el símbolo de su rugido es el renacimiento de su espíritu. Porque todo lo que ha vivido, incluso lo que parecía pérdida o traición, ha sido parte del fuego que lo ha purificado. No ha quedado en él ninguna ambición que no haya sido cuestionada. No ha quedado en él ningún deseo que no haya sido probado. Por eso ahora actúa con una certeza que no necesita justificar. Con una fe que no depende de que todo salga bien. Con un sentido del deber que no se agota cuando el camino se vuelve difícil. Leo ha dejado de preguntarse por qué debe ser fuerte y ha decidido simplemente serlo. No por deber, sino por destino. Porque su alma eligió esta intensidad para atravesar las capas más densas del ser humano y encontrar allí una verdad luminosa. Una verdad que no se aprende en los libros ni se transmite en palabras, sino que se encarna, se vive, se arde en ella. Esa verdad es que la existencia no es justa, pero puede ser digna. Que el caos no siempre se detiene, pero puede ser enfrentado. Que el dolor no siempre se evita, pero puede ser transformado. Y Leo, cuando ha despertado, se vuelve la encarnación misma de esa transformación. En ese estado, ya no necesita que el mundo se incline ante él. Basta con que el mundo sepa que no se rinde. Que aunque las olas lo arrastren, no dejará de remar. Que aunque el viento sople en contra, su mirada no perderá la dirección. Que aunque el tiempo lo desgaste, jamás renunciará a su esencia. Ese fuego que no se negocia. Esa fidelidad a sí mismo que no se disuelve ni con el abandono ni con la incomprensión. Esa nobleza que elige no dañar, incluso cuando ha sido herido. Ese valor que no se vende por comodidad. Esa integridad que se sostiene incluso en la miseria. Esa es la verdadera corona de Leo. Una corona invisible que no necesita oropel porque está forjada en cicatrices. La épica de Leo no es la del héroe invencible, sino la del alma indomable. Es la historia de quien se cae y se levanta.
De quien duda, pero no renuncia. De quien sufre, pero no olvida amar. De quien se siente solo, pero elige seguir iluminando. Porque ha entendido que, incluso si su fuego no cambia el mundo entero, puede cambiar un instante, puede cambiar un alma, puede sembrar una llama en la oscuridad de otro. Y eso basta. Porque sabe que a veces el sentido de la vida no está en las grandes victorias, sino en mantenerse fiel a lo que uno es, incluso cuando todo invita a dejar de serlo. Leo, al aceptar que lo que es no siempre será suficiente, se convierte en más que suficiente. Porque se vuelve símbolo, se vuelve eco de una verdad antigua y poderosa, que el fuego no muere si hay voluntad. Que el corazón no se apaga si hay propósito. Que el espíritu no se doblega si hay amor. Y ese amor, en Leo, ha dejado de ser un capricho o un deseo, y se ha vuelto una causa. La causa de vivir encendido, incluso cuando todo a su alrededor se apaga. La causa de ser un sol, incluso cuando el cielo se cubre de tormentas. La causa de ser, sin condiciones. Porque esa es su esencia. Porque ese es su destino. Porque en su llama late el recuerdo eterno de que la humanidad aún puede ser valiente. Cuando Leo traspasa la necesidad de conquistar el exterior y se interna en los territorios invisibles de su alma, comienza a encontrar un nuevo tipo de poder que no está ligado a la admiración, a la validación o al resultado, sino a la fusión entre su fuego esencial y su capacidad de sostener la adversidad sin quebrarse. El fuego que antes ardía para ser visto ahora se transforma en calor vital que da vida a su entorno, en una llama constante que no busca conquistar, sino sostener. Se convierte en hogar, en pilar, en abrigo. Desde esta nueva comprensión, ya no necesita hacer ruido, porque su sola presencia se convierte en una afirmación rotunda de existencia. Su energía ya no busca imponerse, sino resonar, y al hacerlo, su influencia se vuelve aún más potente, más silenciosa, más transformadora. La visión astrológica más elevada entiende a Leo como el signo que ha venido a enseñar la fuerza del corazón. Pero el corazón no es solo emoción o entusiasmo. Es resistencia emocional, es fuerza para continuar cuando todo lo visible se desmorona, es la voluntad de no cerrar el alma cuando el mundo golpea, es el arte de seguir creyendo en lo noble incluso después de haber visto lo peor. Leo no enseña simplemente a brillar. Enseña a no apagar la luz cuando la vida es injusta, a no renunciar al amor cuando ha sido traicionado, a no abandonar la fe cuando la realidad se vuelve inhóspita. Su signo está asociado al sol porque representa el principio de vida que persiste, que no se eclipsa eternamente, que cada día vuelve a nacer, aunque el cielo esté cubierto y nadie lo vea. Cuando Leo acepta que todo está en movimiento, que no hay cima sin riesgo ni paz sin guerra interior, se reconcilia con la imperfección del camino. Aprende a no juzgarse por los momentos de duda, por las decisiones difíciles, por los actos que no salieron como esperaba. Se reconoce humano, pero no se achica. Se reconoce vulnerable, pero no se retira. Ese equilibrio entre humanidad y grandeza, entre caída y superación, es donde alcanza su máximo esplendor. Porque ya no necesita demostrar nada. Ya no actúa desde la carencia. Actúa desde la presencia. Actúa desde la verdad de saberse finito y aún así esencial. En este nivel de conciencia, Leo se vuelve ejemplo no por lo que logra, sino por cómo se sostiene. Su fuego deja de ser símbolo de impulso y se convierte en emblema de perseverancia. Ya no depende del éxito, porque ha entendido que incluso el fracaso puede tener belleza si uno se entrega por completo. Ya no mide su vida en trofeos, sino en momentos de valentía. Ya no se define por lo que otros ven, sino por lo que él sabe que es capaz de dar incluso cuando nadie lo ve. En esa intimidad entre su fuego y su propósito nace un líder que no necesita seguidores, un guerrero que no necesita victorias, un creador que no necesita aplausos. La madurez solar de Leo lo conecta con una dimensión profunda de responsabilidad. Sabe que su fuego es sagrado, y por eso elige dónde y cómo emplearlo. Ya no gasta su energía en batallas estériles. Ya no ofrece su luz a quien no desea verla. Ya no se pierde intentando salvar lo que no quiere ser salvado. No por orgullo, sino por sabiduría. Ha entendido que no todo puede cambiarse, pero todo puede enfrentarse con entereza. Y ese es su acto de soberanía, elegir su campo de batalla, conservar su fuego para lo que lo merece, volverse estratégico sin perder el corazón. Leo encuentra entonces una nueva forma de amar, de crear, de vivir. Ya no busca el amor que lo eleve, sino el que lo sostenga. Ya no crea para ser admirado, sino para dejar una huella.
Ya no vive por la conquista, sino por la contribución. Su vida adquiere sentido en la forma en que mejora la existencia de otros, no porque se sacrifique, sino porque ha descubierto que su fuego se multiplica cuando se entrega. Se vuelve generoso, pero sin desbordarse. Se vuelve firme, pero sin endurecerse. Se vuelve audaz, pero sin temer la pausa. Ha integrado el ritmo del universo en su forma de ser, ha unido su instinto con su razón, ha casado su alma con su cuerpo. Desde una perspectiva épica, Leo encarna al héroe que ha sobrevivido a su propia sombra y ha vuelto no solo más fuerte, sino más sabio. No regresa con trofeos, regresa con cicatrices que hablan de coraje. No regresa con certezas, regresa con humildad. No regresa con la arrogancia del que venció, sino con la compasión del que entendió que todos están librando sus propias batallas. Y en ese entendimiento, Leo se convierte en protector. Ya no lucha solo por sí mismo, ahora lucha por aquellos que aún no saben que también son dignos de arder. Se convierte en faro para los que titubean, en escudo para los que no tienen defensa, en impulso para los que perdieron la fe. En el zodiaco, Leo ocupa el lugar de la centralidad vital. Es la chispa que mantiene encendido el propósito. Es el recordatorio de que todo ser humano tiene dentro de sí una fuente inextinguible de poder creativo. Por eso, cuando Leo se conecta con su destino más alto, no es simplemente un signo de fuego, se vuelve una fuerza espiritual. Una manifestación de la divinidad en acción. No una divinidad distante, sino una que camina, que cae, que llora, que se reconstruye, que ama sin medidas, que entrega sin reservas. Una divinidad encarnada que muestra que la verdadera realeza no se impone con títulos, sino que se demuestra con actos de integridad diaria. Leo, en ese estado de despertar, ya no pregunta cuándo llegará el reconocimiento, porque ha comprendido que su valor está en ser fiel a sí mismo, incluso cuando nadie lo comprenda. No tiene prisa, porque sabe que todo lo esencial florece en el tiempo justo. No se desespera, porque ha aprendido que el fuego que arde sin pausa es el que transforma verdaderamente. Y en esa calma poderosa, en esa determinación inviolable, en ese amor que no claudica, Leo encuentra su verdadera corona, la de haber elegido ser luz incluso cuando todo era oscuridad. La de haber permanecido en pie, no por fuerza, sino por fidelidad a su esencia. La de haber comprendido que ser Leo no es un privilegio, es una responsabilidad. Una que honra hasta el final. Una que convierte cada día en una nueva oportunidad para encender el mundo con su llama. Cuando Leo ha atravesado el umbral del desengaño y ha aceptado que no todo se resuelve con fuerza, con entusiasmo o con una voluntad inquebrantable, empieza a mirar su fuego con otros ojos. Descubre que ese fuego no siempre está hecho para brillar en las cumbres, sino también para resistir en las cavernas. Que su misión no es encender el mundo entero de una vez, sino mantener una llama viva incluso cuando el entorno la ahoga, incluso cuando todo parece negarle oxígeno. Porque el fuego de Leo no es solo luz y calor, es permanencia. Es esa chispa interna que se niega a morir, que puede reducirse a brasas, pero que nunca desaparece por completo. Ese fuego es su sello. Ese fuego es su promesa. En lo más hondo de su conciencia, cuando ya ha conocido la derrota sin caer en la humillación, Leo empieza a comprender que su verdadera grandeza no está en la invulnerabilidad, sino en la forma en que elige volver a levantarse. No como antes, impulsado por el deseo de demostrar, sino con la serenidad del que ha encontrado su lugar en el ciclo eterno de creación, pérdida y reconstrucción. Ya no se impacienta ante lo lento, ya no se frustra ante lo incierto, ya no se desespera ante lo caótico, porque ha integrado en su fuego la paciencia del sol que nace cada mañana, aunque nadie lo celebre, aunque las nubes lo oculten. Leo empieza a vivir desde el alma solar que lo rige, no como un centro que exige atención, sino como un núcleo de presencia. Esa presencia que sostiene sin hablar, que guía sin presionar, que transforma sin necesidad de imponerse. En ese estado elevado, Leo deja de buscar el lugar más alto y empieza a ser el punto más firme. Ya no gira alrededor de la necesidad de ser amado, porque ha comprendido que el amor verdadero no se conquista, se ofrece. Su esencia se convierte en un acto constante de afirmación vital: estoy aquí, sigo de pie, ardiendo, aunque todo alrededor invite a extinguirse. Desde la visión más profunda de la astrología, Leo representa la expresión individual de lo divino, esa parte del ser humano que fue creada para crear, para irradiar, para dar forma al mundo desde la identidad auténtica. Cuando Leo acepta que no todo lo que cree justo encontrará justicia inmediata, cuando entiende que no todo lo que entrega será valorado como merece, y aún así decide seguir entregando lo mejor de sí,
se vuelve uno con la fuerza creadora universal. Se convierte en ejemplo vivo de cómo actuar con sentido en un mundo que a menudo parece vacío de él. No predica, encarna. No enseña con discursos, lo hace con actos que nadie ve, con luchas que nadie aplaude, con silencios que contienen un universo de lealtad a su esencia. En ese nuevo paisaje interior, Leo ya no vive con el corazón expuesto como una bandera al viento, sino con el corazón sostenido como una llama que resiste cualquier tempestad. No se trata de esconder su sensibilidad, sino de protegerla para ofrecerla cuando realmente puede hacer la diferencia. Ya no se dispersa intentando abarcarlo todo, sino que concentra su energía en lo que realmente importa. La dispersión cede su lugar al foco, la ansiedad se convierte en propósito, la reacción impulsiva da paso al dominio emocional. Su fuego ya no arde por instinto, arde con dirección. Es fuego consciente, que crea en vez de consumir, que guía en vez de cegar. En este punto, la realeza interior de Leo se vuelve imposible de negar. No necesita un cetro, ni un trono, ni un reino. Porque su soberanía está en su forma de mantenerse leal a su esencia aun cuando nadie le dé motivos para hacerlo. Porque ha comprendido que su historia no se trata de cuántas veces triunfa, sino de cuántas veces elige no traicionarse. Y esa elección, repetida una y otra vez, lo convierte en símbolo de esperanza para otros. Una esperanza que no es ingenua, sino feroz. Una esperanza que ha visto lo peor, y aún así no ha dejado de creer que el alma humana tiene dentro de sí una chispa capaz de renacer del polvo. Leo, en su forma más evolucionada, es un guerrero que ya no pelea por orgullo, sino por propósito. No necesita enemigos para demostrar su fuerza, porque su batalla es interna y su victoria está en mantener su integridad. No necesita escenarios para demostrar su valor, porque su escenario es la vida cotidiana, donde cada decisión puede ser un acto de honor. Ha dejado de buscar reconocimiento porque ha comprendido que el fuego más verdadero no se enciende para ser visto, sino para ser vivido. Es el fuego que arde en la intimidad del alma, que da sentido a lo invisible, que ilumina incluso cuando todo alrededor es sombra. Este Leo no busca que lo sigan. No construye seguidores. Construye líderes. Su sola forma de ser despierta en otros el deseo de levantarse, de atreverse, de encender su propio fuego. Porque no impone caminos, los abre. No grita órdenes, susurra ejemplos. Su fuerza no nace del poder que ejerce sobre los demás, sino del dominio que ejerce sobre sí mismo. Y en un mundo que a menudo se desborda de superficialidad, su fuego auténtico es una revolución. Una revolución silenciosa, pero imparable. El destino de Leo, cuando ha abrazado su verdad con todo lo que implica, no es ser adorado, es ser inolvidable. Porque ha elegido ser constante en un mundo inconstante. Ha elegido el amor profundo en un mundo de vínculos fugaces. Ha elegido la lealtad a su alma cuando todo invitaba a rendirse. Y en esa elección, reiterada y poderosa, Leo deja de ser solamente un signo de fuego para convertirse en un faro en la noche. Una promesa de que aún es posible vivir con coraje, aún es posible arder sin destruirse, aún es posible ser uno mismo aunque todo diga que no. Leo es ese fuego que no olvida quién es. Ese corazón que no se rinde. Esa voluntad que, aunque herida, nunca se apaga. Y mientras su llama siga ardiendo, aunque sea en silencio, aunque sea entre ruinas, el mundo sabrá que todavía queda algo puro por lo cual luchar. Porque Leo, cuando acepta su destino, no necesita que el mundo lo reconozca. Él ya se ha reconocido a sí mismo. Y eso es lo único que realmente importa.